¿Hay otros en otro lado? Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a este homenaje a Saúl Ibargüen, organizado por Hortensia Carrasco y Joel Rodríguez, para, bueno, en este caso, dar el paso a los poetas. Los dejo con Hortensia y con Joel, que son los organizadores del evento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Nuevamente a Librería Bonilla por prestarnos este espacio tan bonito. Y qué mejor para rendirle este recital a memoria de nuestro queridísimo maestro Saúl Ibargüen, recordándolo a 5 años de su partida. Creo que a Saúl siempre le gustó que para celebrar cualquier cosa hiciéramos lecturas, y él va a estar súper contento, sobre todo de ver que se han reunido hoy poetas muy queridos por él. Hubiéramos querido invitar a un montón de alumnos y amigos y fans de Saúl, pero no se puede. Ya poco a poco lo haremos realizando. Agradecemos mucho también la presencia de Mariluz Suárez, que bueno, quien es también una persona muy cercana que hemos tenido ahora que hemos organizado eventos para Saúl, y que bueno, ella ha traído algunos libros de Saúl a la venta. Si alguien está interesado o le falta alguno, pues es el momento. Y sin más, pues lo dejo también con Joel, que nos ha ayudado a organizar también este evento. Y también quiero darles la bienvenida a nombre, por supuesto, del taller Saúl Ibargüen, que aquí estamos algunos miembros de este taller, José Luis Mechún, Emilian Groserovsky, Mar Ruiz, Rodolfo Rodríguez Jurado, Joel y una servidora. Somos algunos miembros del actual taller Saúl Ibargüen y les damos la más cordial bienvenida a este recital. Se emocionaron. Sean ustedes bienvenidos. Les pido por favor que pasen a la mesa. Mariluz Suárez, por favor, que nos va a dedicar unas palabras. Mar Ruiz, Emilian Groserowski, por favor, y el maestro Marconio Vázquez. Bueno, la dinámica, Mariluz nos va a decir unas palabras para recordar al maestro Saúl Ibargüen, y los poetas van a leer 3 poemas de su autoría. Y la maestra Mariluz también va a leer 3 poemas del maestro Saúl Ibargüen, del el más reciente libro, que es un libro póstumo de la poesía del maestro Saúl Ibargüen. Todo es ayer. Bienvenidos, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Traes ahí uno? Sí, se escucha. Bueno. Primero que nada, gracias chicos. Para mí es un honor que sigamos con esta lucecita encendida, como dice el poeta Bocanera, que cada vez que hablamos me recuerda que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, y se muere de envidia porque me dice que lo hemos logrado hasta ahorita, porque en 5 años, creo que entre altas y bajas, pero hemos conseguido reunirnos una y otra vez y hacer las lecturas y seguirlo recordando. Entonces, aparte de eso, le daré las gracias a la librería, desde luego, también. Vale usted. ¿Así? Pero sí se escucha. Ahí, sí se escucha. Ahora sí, perfecto. Entonces, les comento respecto a este libro es póstumo. La anécdota es que él se lo entregó al editor, o sea que aquí ya yo no tuve nada que ver. El editor me llamó y me dijo que estaba en deuda con Saúl porque no pudo sacarlo con Saúl en vida, pero que eso fue el año pasado, sí, el año pasado, y con unos cuantos contratiempos, altos y bajas, pero se pudo editar, se presentó en la feria de Pachuca, y pues la venta va bastante bien. Desafortunadamente yo no pude traer libros para su venta hoy porque los que a mí él me entregó para que yo vendiera se terminaron por completo. Solo tengo mi ejemplar, pero si alguien se interesara comunicándose a Praxis, yo creo que les diría qué hacer, o se los manda, no sé, o bueno, se comunican conmigo.
Es muy hermoso, en opinión mía y de algunos alumnos. Maite Villalobos, que creo que la recuerdan algunos de ustedes, me escribe constantemente diciéndole que lo ha leído una vez, y una segunda, y una tercera. Entonces, eso es lo que Saúl quería, tener lectores. Con mucho gusto, entonces, les leeré 3 poemas de este libro, que están hermosísimos. Paisaje Sol. Este es el cielo de leche mundial que un tal vez anciano pelícano atraviesa con su rumbo transparente. Se perciben ramas luminosas que aquel blanquecino sol o simple astro tardío desprende en una caída sin raíz y sin término. La arena que los sudores humanos penetran es tocada por una cita opaca de voces y risas extranjeras. El aire ya no es una campana donde medran zanates, gorriones, gaviotas. Es nada más que un tejido cruzado por áridas humaredas, por vestigios de pan en masticación, por sólidas expiraciones y contagios. El mar está debajo de un esqueleto de espurias espumas. Ahí se disuelve el tamaño del pájaro primero, como una gran pluma arrostada por un fulgor de sol. Lugares otros. Otras son las habitaciones de otras casas o refugios producidos por el horror a un cielo vaciado, de antiguas atmósferas y pájaros de mentes. Otras son también las azoteas que exponen derrotadas tripas como telas de calzones y de sábanas. Otros son los patios a donde el ajolote, sin saberlo, espera que un cuchillo iluminado termine de afilarse. Otros son los sótanos en cuya humedad nacen ávidos ratones, y a donde las voraces cucarachas elaboran su confusa eternidad. Otros son los pasillos y sus muros fatigados por un rumor de patas personificadas y camiones soñolientos. Otra es la enturbiada cocina, con sus legumbres sobrantes y su desperdigado zoológico de ayer. Y otro es el ínfimo lugar de aseo, con su advertencia de inaugurada sangre que las aguas del encierro destruyen. Por último, pie del agua. Debajo de un pie de la muchacha que solamente pasa por la lluvia de aquí, es probable que cruja con levedad una escama endurecida o una cáscara destilando ligera tiniebla. Puede haber también la suciedad que las historias urbanas acumulan, como quien se apoya en la inercia primera para romper un ámbito inundado y chocar con la luz que todos utilizan. Los pies de seguro no piensan, pero saben. Nosotros no conocemos la verdadera cifra de molestias que el oficio de caminar provoca, porque la muchacha no bautizada en estas líneas piensa que su pie es de ella o es ella misma. Sin embargo, los toques de agua estelar, incurgitados por el asfalto, indican la imposible posesión de esa extremidad que nada más quiere regresar a las fatigadas espumas de un océano perdido. Muchas gracias. Gracias, yo soy alumno tardío de Saúl Guardoya. El taller, el único taller que tomé con él fue en 2001 en la biblioteca Biblioteca Nacional. Ahí había un espacio y ocurrió que durante el taller se cayeron las torres de Nueva York. Y entonces, a partir de eso, él nos provocó a hacer
poemas al respecto y varios otros ejercicios de este gran maestro, del gran maestro Saúl Ibargüen. Y para él y para todos ustedes, poetas, estas lecturas, voy a hacer primero que es un preludio siempre que estoy entre poetas, porque es una labor muy importante para el ser humano, para sobrevivir, para vivir, sobrevivir y vivir plenamente. Y esto se llama droga. Alucino de repente y me escapo de este mundo por un camino profundo donde todo lentamente transcurre en tiempo presente, en la estúpida alegría en que mi alma desvaría, la realidad se descuaja y mi cuerpo se relaja. Yo me drogo con poesía. Después de esta dosis, vamos a leer esto que se llama, de un libro que se llama La cita, cuentos vivos, es un cuento corto, y dice así: El casorio. El cura Gilberto es un gran acomodador de la realidad, no cabe duda. Y para muestra, el domingo pasado llegamos todos a la boda de Lupita y Eduardo, invitados hipócritas, porque sabíamos que su amor era más bien un acuerdo entre los papás, para que las herencias quedaran en buenas manos. Yo me acomodé en las bancas del medio, donde pude confundirme fácilmente. Empezó la misa, siguieron los sermones, y entonces llegó el momento en que el cura le preguntó a la novia: Guadalupe, Lupita, ¿aceptas como esposo a Eduardo para amarlo, respetarlo y estar con él en la salud y enfermedad todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe? Y Lupita no contestó. Entonces comenzaron los cuchicheos entre los asistentes, las manos sudorosas y los nervios de los familiares. Lupita temblaba como gelatina y se ponía transparente y agria como agua de limón. El cura impuso la calma entre los asistentes y volvió a hacer la pregunta. A Lupita se le atoraron las palabras. No atinaba a decir nada, sí o no, nada. Entonces el sabio sacerdote miró hacia las filas llenas de gente y preguntó, como regañándonos: ¿hay alguien entre las mujeres presentes que sí quiera casarse con Lalo? Como si nos movieran la cabeza al mismo tiempo. Todos volteamos a ver a Graciela, que estaba sentada en la última banca. Pasa adelante hasta el altar, Graciela. Si tú deseas en verdad casarte con Eduardo, ven acá. Ya con el permiso del ungido, Chelita avanzó hasta el frente. Los papás de los novios reclamaron a gritos, pero el cura de plano los corrió de la iglesia. Quien no sepa respetar el verdadero amor, que salga de la casa de Dios. Varias personas, disque indignadas, se salieron. Yo me quedé, como muchos, a ver en qué acababa todo. Vayan a la sacristía, y tú, Lupita, préstale el vestido a Graciela, rápido, les dijo el cura a las protagonistas del numerito. Las muchachas obedecieron las órdenes, y ya adentro, Lupita le dijo a su rival: ¿traes calzones blancos o también tengo que prestártelos? Graciela apareció radiante ante el aplauso de muchos, mientras Lupita salía del templo y se perdía entre las calles. La nueva novia se hincó frente al sacerdote y ante la pregunta crucial se escuchó el eco de su respuesta entre las santas paredes: sí, lo acepto. A Eduardo
se le frunció hasta el chaleco. Había permanecido en silencio con ganas de desmayarse, pero también dijo que sí. Qué bueno es tener en el pueblo un cura tan prudente como el padre Gilberto. Todos quedamos sorprendidos, pero felices. Más noche, mientras sonaba la música en la improvisada fiesta de los recién casados, encontré a Lupita en la esquina de siempre. Hablamos, miramos las estrellas en el cielo y nos dimos un beso largo y sabroso. Termino con este, también es dedicado a los poetas, a los maestros que enseñan poesía. Y agradezco la invitación, agradecemos el espacio, agradecemos la oportunidad que siempre se aplaude y se agradece de leer poesía, de leer las letras, de compartir y hacer en común lo que uno va pensando y diciendo. La poesía no es más que filosofía en verso. Mi reino. Mi reino no es de este mundo, ni mi palabra, ni mi diccionario. Soy poeta y mis cantares ayudan a Dios a comunicarse. Cuando Él enunció la luz, no dijo entendimiento ni razón, solo pronunció la vida, pero no aclaró nada, ni dio cátedra. El trabajo del poeta es conjurar el brillo, renombrarlo con 1000 distintos matices, en 7000 idiomas y dialectos. Mi mundo no es de este reino, ni mi voz ni mi canto son comunes. Soy poeta y mis empeños hacen que el río se sienta en la sangre, que la injusticia nos duela en el alma del hombre más lejano, que la rosa no marchite y que los mares choquen en mi vientre. Cuando Dios decretó amor, no habló del fuego ni de las cenizas. Tampoco explicó la luna, ni detalló los motivos del viento, porque Dios solo es Dios y no poeta. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Mar Ruiz. Y bueno, antes que nada agradecer a la maestra Hortensia, a Joel, a la librería por el espacio y la oportunidad de leer y estar con Saúl donde quiera que esté. Yo voy a empezar con un poema de Saúl, del libro
ansias, hay losas resquebrajándose, hay jugos maltrechos, arena, piedras que susurran, hay banderas. Y les voy a compartir 2 poemas cortitos. Guardé los sonidos de la infancia en la raíz palpitante del denso mar en que viajan, el vértigo de crecer, el canto de los grillos, el sonido del viento en primavera, el largo viaje del río, las pisadas en las hojas del otoño, el violín desafinado del abuelo y la nostalgia del bandoneón que escuchaba mi padre a media tarde. Sirena mulata, cuelga a su espalda carcaja, acuarela de ilusiones, tense el arco, apunta el pezón de sus flechas al ojo parchado del pirata, al poliposicionador, anacronía colonial, sobreviviente impulso oleaje citadino de pastizales errabundos. Para la sirena mulata, dirigir los labios del viento es apuntalar arboledas en utopía de versos. Explosión de lenguaje, color de juegos artificiales, tornasolada oralidad construida desde abajo, adobes pegados con hebras de maguey y resonancias de copal. Acompañan al barco alicios sopladores, glotones, le sonríen nieves de nuez, los volcanes eructan pavesas, luciérnagas nubosas desde el cráter insumiso. En proa, el mestizaje, herreje, guitarraje, semeja a abejorro bermejo y concreta la ira del vientre tamborilero. Las baquetas vagabundas vocean vendavales, los chaparrones descalzos llegan con afinadas voces, los oídos de la mulata capitana despiertan al tímpano, sacudido por ebriedad poética. Los lienzos aúllan dentro de los ojos. Con caliente métrica persuasiva de sonetos asonantes, baña los senos del Iztaccíhuatl, reverbera anáforas hasta los 26 mares de la luna. El mar, néctar de cacao endulzado con peces de melaza. El mar de la serpiente revolotea su cresta de papagayo con deslumbrante plumaje, invitación al apareamiento. El mar espumoso brinda con tornillos de Oakley, escupiendo alacranes de dorados aguijones. Los mares lunares sonetean comprometidos la espiral remolineada, las contracciones temibles que sin lamentos buscan incidir en el parto de la historia, el devenir incierto en esta ciudad de desigualdades. No hay ni hubo barrotes, candados, cadenas intimidatorios al hechizo de las paredes grafiteadas por la mulata. Mito o leyenda decía que era originaria de Córdoba,
mujer que traspasó siglos, creadora del galeón libertario, evanescente boceto con tiza, construida en planeta anillado, entre piedras de vanadio y cenizas de litio, minerales que lluviosos sobre esta ciudad abonaron nocturnos el pasto marino, donde el utópico galeón navega desafiante con bodega llena de cofrecillos y baúles, bastimentos idealizados de elipsis y metáforas. 2. Los durmientes. Los durmientes tendidos y trazados en perspectiva reposan como minúsculos sarcófagos estacados por clavos faraónicos. Los durmientes no duermen, impúdica contradicción que recae sobre aquellas espaldas sudorosas, plasma de estrellas. Los durmientes, linaje de arcaicas maderas, restaurados con prótesis de polímeros, desconocen su historia, la función arterial que cumplen en la metástasis corrupta de este sistema. Los durmientes de insomnio eterno velan fríamente el dream, la creencia de cargar al muerto, ajeno a voluntades mesiánicas, de masas migrantes expulsadas, plumaje verde sin retorno, de veredas, caminos rojos, tenis rotos, de ojos infantiles ahogados en aguas extranjeras, de cuerpos morenos de rancia sobre el lomo de bestia ferrocarrilera. Los durmientes suelen acompañar a Lucía Plop a pesar de su osteoporosis en sus escapes nocturnos, pedaleando el óxido de rines y cadena en el ribete sinuoso de la ciclopista. Los durmientes, cuando la luna bosteza, atestiguan creencias de renovado embrague y junto a la licenciosa cogedera de los gatos contemplan a una mujer semidesnuda depositar en el crucero de la vía férrea el ofrecimiento de una gallina oscura descabezada dentro de una bolsa negra. Los durmientes en ocasiones se preguntan, invadiendo el lenguaje de la intimidad, ¿por qué Lucía Plop? ¿Por qué sus vacíos? ¿Por qué su mano de niña se vuelve antifaz en su boca? ¿Por qué? Los durmientes cuestionan. Los durmientes chaneques de piloncillo, ilusionistas de ensueño infantil, crearon trenecitos de madera entintados con sangre de nopal, disfrutaron fufús de vapor con vagones cargueros de maíz y cacao y con risa hechicera endulzaron tejate en el cabuz, para luego con expresivas cadencias interpretar como coda el trenecito sinfónico del Villalobos brasileico. Los durmientes amantes de nocturnales rocíos, amantes del Sensemayá de Nicolás Guillén, la culebra mayombe, amantes del Sensemayá de Silvestre Revueltas, la culebra mayombe, amantes de culebras poéticas, amantes de oscuros meteoros, viajan con Lucía Plop, visitan al dios Mixcoatl, dios culebra de las nubes, dios culebra de los cielos, dios culebra de la Vía Láctea, y la niña quita su mano antifaz y recupera la sonrisa frente a la mirada chaneque de los durmientes de piloncillo. 3. Espinas. Calcáreas esculpidas al filo sin fin, lágrima tras lágrima, gota tras gota, agua, sangre, escurren al inframundo. En cara opuesta, la espina reflejada apunta como colmillo hacia el paladar, hocico de estalagmitas y estalactitas, monstruo de la tierra. Oleaje brizado alcanza la cresta espinada, picoteos y trinos recorren jardines, desde temprana hora llega el ave de aflautado verso y el loco y ebrio colibrí flechador del arco iris. Ráfagas aéreas marcan veredas entre sus silbidos y acrobacias, visitan las costillas del cactáceo órgano, bordean opuntias, orejonas, memorial de fundación lacustre, germinal de corazones de tunas, hijas de Mestri. Cardo heridor de los aires desérticos, cardo no deja de doler, cardo que brota en dunas daltónicas, cardo del oasis sin lluvia, cardo trota descalzo sobre el puente del sol, a capela el río seco se liloquea a contracorriente el canto cardenche. La reina nocturna reposa en tálamo espinoso, cactácea ataviada con velos hilados de heno, abre de noche su pubis floreado blanco y amarillo y despide fragancias calmas de plúmbago, y entre duda de azules labios pregunta al resplandeciente comal del cielo:
Dime cuál es el color, dime cuál es el sabor, dime, luna, tú, cuánto es el dolor que causan las espinas, cuál del nopal, cuál de la biznaga, si el dolor que conozco lo dejó la espina de tuna roja, con filoso escarnio atravesó la pulpa de mi piel, la noche que desaparecieron, el ave de 400 cantos, mi querido Sansón. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente mesa. Muchas gracias a los poetas. Muchas gracias a Saúl, que de seguro también está aquí escuchando este recital. Y bueno, pues ahora les toca, o nos toca, al maestro José Luis Menchú, por favor. A la maestra Bárbara Oaxaca, por favor. A mi querido amigo y maestro Hugo de Mendoza. A mi querida maestra Hortensia Carrasco. Y bueno, un servidor, voy a Gustavo Rodríguez Torón, que va a participar en esta mesa. La dinámica es de 3 poemas. Y bueno, yo creo que vamos a comenzar de izquierda a derecha. Comenzamos con el maestro Hugo de Mendoza. Bueno, pues muy buenas noches. Agradezco la invitación que se me haya considerado y bueno, a todos ustedes por dar su tiempo para escucharnos. El primer poema del cual daré lectura tiene por título Confesión en el diván. He sentido un viento anaranjado, un sobrevuelo de interrogaciones. Desde mi silencio, un péndulo lunar llega desde la idea de Dios hasta la cumbre más inhóspita de mis abismos. Con mi testimonio en el diván, una voz de polen cubre mis tobillos, al tiempo que las mariposas encuentran el destino en mi corazón. ¿Quién soy, ahora que Cristo camina por la sala para tomar una abeja de mis manos? Este tiene por título Cuando la cabeza se fuga al centro de las cosas. En la negrura, cuando el silencio es una música sin piernas, un avestruz hunde su cabeza en el centro de una guitarra. ¿Alguien sabe qué encuentra este pájaro sin vuelo cuando en el asma de la noche hunde su cabeza también en mi corazón? ¿Qué es de mi ambulante sangre y de ese temblor en mi pecho? ¿Qué es del pánico del ave cuando soñó el fin del mundo? Al reflejarme en el agua de Pátzcuaro, me pregunto, ¿dónde están mis plumas? ¿Dónde mi largo cuello y mis piernas de atleta? Al sepultar más dudas en el miocardio, solo encuentro un parque de guitarras, un escenario acuático sinfónico donde un concertista libera con un mover de luz a todas las aves que perdieron su cabeza. Y el último tiene por título Romance con las vacas. Amo a las vacas, la concentración que tienen al masticar la hierba. Amo sus manchas filosóficas, sus ojos religiosos. Amo el gusto que tienen por pastar en la memoria metafísica de Buda. Amo a las vacas cuando saltan un tablero de ajedrez. Pero más aún, cuando asoman al lugar de mi existencia y dicen, despierta, la leche está servida. Muchas gracias. Gracias a la librería Bonilla y bueno, recordar siempre a Saúl es muy agradable. Voy a leer uno muy breve. Se dice, rogar mi suerte. Sabes que tus letras son mi vida y no escribes, y tus sudores fueron promesas de desamor. ¿De qué me sirve derramar sentimientos sin poder lamer mis placeres?
Si tus carnes son cantos extinguidos y mis fiebres chacales que enloquecen, mientras en solitario masturbo mis desgracias y envuelto en mis dolores, te sea amada en silencios y fugidos y delirios. 2. Perro ebrio de sol. Epígrafe. ¿Se oye? Perdón. Tu sudario hecho de 10,000 versos será el misterio. Habrá quien diga del poema más bello, ¿en qué círculo de olvido se humilla? Las soledades se mecen mientras los niños sin promesas acurrucan sueños. Ladilla de burdeles que abre sus ojos si la niebla aporrea espinas vagabundas. Vengan, absorban el frío que acoge y mata, y tomen este tango parido en la ciudad ajena. Ese es el epígrafe, ahora voy al pueblo. Una noche de carne con fuego de trapo hambriento, él jorobaba con gracia entre mujeres de placer, que embriagan la hojarasca junto a pájaros rientes, balbucean embrujos chuecos y pujidos que se difunden entre luciérnagas. El hombre se enreda en sí mismo y busca asirse al crepúsculo. Ahí instalado y exhalando suspiros, exhalas por doncellas, te cuelgas del hilo hecho de vómitos. Ni exceso de alcohol, no fornicas tu melancolía. Acostado por labio supersticioso, derrama el veneno. En la sutil mañana hecha sin remordimientos. Unido a la carne de la fe y a lo divino, ambos unidos y cuajados en una misma copa, pronuncia voces en ciudad febril, hechas de orines, de avispas y álidos amantes, entre calzones pintados con prisa de polvorín y revoltijos, de luz luminiscente en centro comercial. ¿Y cuál es la diferencia entre esperanzas? Entre retorcidas ramas y algunas repintadas por oraciones y salpicadas de llanto, aunque el nado del cisne es más limpio algunas veces, más hermoso que cualquier lamentosa cacofonía. Si la naturaleza copula al planeta, dueña absoluta de una paz y un caos unidos y manchando en pasos gigantes y diminutos, el horizonte carga selva que todo ignora. La lengua trompa hambrienta dice, hay cuentos de incógnitas, palabras de vientos, de noches eternas, indescifrables en una sola vida. Libros ocupados en clamores, iras y sueños de santos. Un mutismo es sostén de quien suplica. Noctámbulo, desparrámate con sonrisa incauta en milonga. En la pueril vergüenza de este dor necio, que tu voz suba el revolirme y gire la casa. Perro ebrio de sol, junta tu pecho sobre notas rameras, con sonrisa incauta y milonga. Noctámbulo, desparrámate. Y último, esto me lo encargó el compañero doctor, ¿cómo se llama el doctor? Rodolfo. Bueno, a ver qué tal. Epígrafe. Amo los árboles y sus sombras, a los silencios de álamos, a los cenotes cuya pureza se agita el viento y los penachos del sol. Entonces, lágrimas recorren mi rostro como el rocío a las hojas. La naturaleza muestra su rostro y mi ser rústico agradece. Abro la puerta de la belleza, dorada y sin mácula. Se da con tranquilidad y se percibe para curar penas. La misericordia se posa en mí, mientras el agua serena refleja oro. Entre gritos de pericos y de alegría. Hay murmullos de cenotes. Uno piensa su existencia desde el canto de los gallos. Son siempre recientes y lanzan a las blancas y barbadas guacamayas. Un día nadé en sus aguas. Mi padre me esperó en el bote. Reconocí la comunión de los dioses en la profundidad oscura. Para los mayas fue sustento. Verde, azul, transparente, café, dulce agua. Cayó un meteorito
y nació humo de las tinieblas. Su comunión es con la tierra, con los árboles y con la hierba. Y ahora está conmigo, millones de años de corteza dura, de silencios en escucha, que observan la hecatombe y cae en este instante, sin malicia, sin ruido, sin miedo. Nada en esta vieja agua. Oye, escucha, no respires. Oirás el canto que viene de los álamos y muere entre tus manos. Ve el cristal limpio. Siente sobre ti el segundo que va y viene y se convierte en lo eterno. Ahí está la historia que murió. Hermano, hermana, no hay rencor entre la hamaca, desde el maíz que nos engendró y desde el dolor cuya piedra aún gime. Este cristal alimenta el grito de la guacamaya y el rugir del puma y la montaña, donde el joyero tejió filigrana y el agricultor tomó semillas, trayendo esplendor sin olvidar los viejos desaires enterrados que trajeron un crucificado y aquí sembraron cruces y sangre y gritos y mentiras. El alma endurecida tala desde el fondo del recuerdo. Basta respirar esta frescura, respirar las húmedas veredas. Oh agua tan antigua y viva, ha sido larga la noche, resumido en este momento. Sobre mi pecho, ríos amarillos de domingos anegados, siglos de paciencia y esperanza. Forjaron lo viejo y lo nuevo se asoma con dulzura. De cenote. Gracias. Bueno, yo voy a leer un fragmento del poema de Saúl Ibargüengoitia que tituló El escriba otra vez. Y empieza. Yo soy otra vez, sí, el escriba de pie, con un corazón que empieza a herrumbrarse por decisión de los dioses inalcanzables. Escribo así y aquí para simplemente, tosudamente, respirar en la memoria de algunos otros, pues en este pincel o cálamo o lápiz están las crónicas, las tachaduras, los gestos, los silencios, las soledades, los trazos, las dudas, los cánticos, de todos los escribas de pie que ya han sido, de todos los que son, de los que quizá resuelvan su intención de nacer. Ese fue Saúl Ibargüengoitia. Voy a leer ahora una en autoría. Este se llama Neruda. El único elefante que tengo en casa levanta sus colmillos, inmóvil, sujeto al polvo. No es el gran trapo gris que cubre el atardecer. Es un símbolo en el que cabe la buena suerte. Es un elefante de yeso, olvidado, solo. No corre por las llanuras de Ceilán, ni escucha el crujir de los pies de los domadores. Apenas asoma su trompa al silencio, al techo que cubre la hermosura celeste. Y tú, Neruda, en cuyo rostro alguien vio a Ganesh, miraste a un elefante de ojos suplicantes, escuchaste el barritar angustioso de las elefantas, el paso torpe de las crías, el paso cruel del fuego, y fue tu corazón un pliego petitorio que no fue escuchado ni por el árbol, ni las raíces, ni los cogollos, ni las orejas arenosas de Ganesh. Pero se quedó tu elefante en una de tus odas, inmerso, con su eterna tristeza en los ojos. Y bueno, el siguiente se llama Alturas del Ajusco. Desde 3.880 metros veo la ciudad valle eterna, pelliceriana, huertamente crecida y temerosa, gris e iracunda. Hace pinos y oyameles que la cumbre me llama, con su frío y su montañosa manera de decir que hace hongos, conejos y coyotes. La urbe es una animala resentida que ha dejado de husmear la hierba, porque trae collares de fierro y de concreto. La hiedra secretea con las piedras, se burla de la enfermedad del agua, de la pandrosidad de los caminos que un día fueron miral de los anfibios. El Ajusco murmura que hombres y mujeres son ahora pastizal para el ganado de la ira, abono para las cárceles, semilla para las funerarias,
Lo que el aire extiende es el barullo de los embustes, el aspaviento de las mentiras. Se escucha más honesto el mascullar de los árboles, el siseo de los arroyos, el grajido de las nubes. Y yo, en esta altura, soy solo un trazo, una fruslería terrosa de la mancha urbana. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y naturalmente muchas gracias por la invitación a los organizadores y a la librería de Bolivia, por supuesto, el espacio. Es un buen día para nuestro Ibargüengoa. Y yo les quiero leer un par de poemas escritos en aquel tiempo del taller. El primero, entonces ya naturalmente, es un ejercicio tal, me divirtió mucho. Yo creo que sí. Aló, gracias. Sí, tranquilo. Se llama Albada. Amar a la mar. Basta la mar amarga, manas zarabandas. Blanda amalgama. Al alba zarpa la barcaza. Ácratas van a mansalva. Cansadas baladas las gastadas mantas. Canta la campana zambas. Pagan a manzana tan casta. Más allá pasan las barcas. Cargada, fragata, tanta mañana la alma. Tanta maja tan amada, palpa lastada baranda. Acapara las pardas, mamparas. Amar a la mar. Tanta mar mal llamada maranta. La salada bálvaca, la calma. Acata la trampa, la zarca bastarda tan ancha. Mansa, da carcajadas. Avasallada, abracadabras, pacta la magas azancadas. Ah, aladas manos traspasan la balsa. ¿Sanará la dama sagrada? Ácratas, partan las lanzas. El siguiente poema lo he titulado, bueno, en realidad no tiene título, solo tiene un epígrafe, de tal manera que dice: ¿con qué nombre llamarte, desconocido, al que he buscado, al que he estado a punto de hallar tantas veces sin conseguir? Juan, o Pedro, o Arnaud, o Edgardo, tú el perpetuo, el innombrado y el de todos los nombres, tú el que nunca se revela, del que solo conozco dispersas pistas, escurridizos fragmentos, lascas de tu cuerpo desmembrado, acaso labios o falanges, pupilas, comisuras secretas, impensadas, ladrillos de tu carne de sol, tan solo ecos del sonoro arte de tu imperio apetecido, de ti el invocado, de ti el que fecunda, el manifiesto a placer, hollando el polvo carnal de nuestra sangre. La que divina te concede eternitud. Dime tú, ¿dónde habrá de deletrearte? Dime calle y número del domicilio fugaz en que te ostentas, de la postal constancia de tus pasos y exactas señas de tu flor y de tu espada. Ah, forastero, que hay entre la hiel y la miel, sin una lingual certeza que acaso busques extraviada, y la que suscribe, acaso poseyera para ti, Jonás, o Rimbaud, o Daniel, o Virgilio. Y quiero cerrar con un poema que quiero dedicar al Saúl militante y combativo, que se llama Viejos Conocidos. Me conocen con el empedernido pudor de un informante. Conocen el ritmo de mi paso hollando los concretos, la finífera extensión de mi cabello,
la hora de la siesta y la del sexo, los nombres de mis hijos. Conocen a detalle la secretísima costumbre, el nocturno escabullido, la sal en la garganta. Poseen un catálogo de la puntual gangrena de mis huesos. Saben de mi sucio repertorio, el indecible. Conocen la clave del carnet, la de la entrada, el número de cuenta, el libro predilecto. Poseen un expediente mío, guardado en un turbio contubernio. Me conocen de pies a corazón alzado. Saben la genética convicción de mis latidos. Me conocen y saben que sé. Y sé que saben. Me conocen, nos conocen. Y nosotros a ellos. Bueno, creo que con este, el maestro Saúl Ibargoyen en su libro Entre Versos tiene un poema que se llama Aliteraciones Imperfectas, que es un juego bastante interesante entre las aliteraciones y el acróstico. Entonces yo en este poemario hice algunas aliteraciones imperfectas y les voy a leer este que nunca he leído en público, que se llama Grito de Perro, porque curiosamente también tiene un poemario que se llama así. Gracias, germinal, gruñido, graso, glorificado grito, rimas radicales, rebeldes, revolotean, razones rebobinadas, impostergable, ilusión, ignoto, imposible, intuitivo, intruso. Trotamundos, todopoderoso, triunfador, tajante, testigo, triste, oráculo, oportuno, omnisciente, oxidado, obtuso, olvido, deambulante, decisivo, devorador de diversas dietas, epistolar, efebo, escribano, erguido, estrella, eriza, epitafia, segundo, patriarcal, pulgoso, placebo, putativo, paciente, encarnado, escondido, emergente, encontrado, endosado, rabioso, rabí, rajatabla, reescribe, rayo, retenes, ruedas, ríos, refulgente, roquero, representativo, rival, revelador, relato, omnívoro, ocioso, olfativo, obstinación, ópera, ontologado, oficio. Bueno, él mencionaba en sus poemas y tenía poemarios con los nombres de perro, y bueno, yo le dedico este poema que se llama Un famélico perro me rodea el mundo, para Saúl Ibargoyen. Un famélico perro me rodea el azar de sus pasos en su olfato, recorre destinos por las cumbres de la ciudad, percibe la salobre marina de la nube a la hora del sol. Cuando unos hombrecillos en la avenida la observan, como el fetiche del cauzón, perdón. Astuto perro ladra fantasmas para, espan- para espantar falderos. Las agujetas de los zapatos lo increpan, el calzado lo atiza con la suela, mientras a su paso, moviendo la cola, acompaña la soledad en la seta. Esmirriado perro, con su sombra, desfigura al atardecer con la garantía rota de la vida. Encuentra manjares entre sombras, afectos entre patadas, más refugios que hogueras. El hormigonado a veces duele, si eres silvestre en un mundo ilustradamente atroz. Un perigueño perro escudriña la Vía Láctea, cualquier ladrido su
Y bueno, quiero hacer un apéndice con esta celebración, con este recital. Le quiero dedicar este poema a la maestra Hortensia Carrasco, porque pasado mañana es su cumpleaños. Entonces, abusivamente aprovecho y le dedico este poema que se llama Helena de Troya. Destinatura de ineludible reo, mosqueada verdad por la apetencia de cabríos tronos de varones que ciñen a sus pies el antojo del mundo. Hija del cisne todopoderoso, consanguínea de dioscuros gemelos, del Olimpo, mitos del Hades, apetecible como avíos para sustentar la famosa vida de los guerreros reyes, admirada y ornamental consorte del gozoso regazo, indescriptibles racimos, vinos varios en alta embriaguez anímica, regocijo en adulto talle al pétalo lunaria, sin igual, sinuosa fronda, de marina y salitre. Afrodita vio el consuelo de su ahijado agreste y pastor país, perdido rey en los indios ocelos de la soberana hembra de Troya. Cántiga del ciego Aedo, quien pondera en la guerra, como florida dama, Afrodita halla el bálsamo de París, en los senos en que se encuentra el selenita vocablo de los actos. Nativa lacónica antorcha encendida de Troya, aurora fulgurante, rodeada de novios combatientes, en tu cinto el botín de la prenda y la gloria, cautiva en el íntimo anhelo de la marcial joya en que las deidades admiran a los hombres. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a llamar a los siguientes poetas, a la maestra María Cruz, a mi querida maestra Dulce Chan, a mi querido maestro y amigo Iván Cruz Osorio, Y Rodolfo. y a mi querido maestro y poeta, gran poeta Jesús Bartolo. La dinámica que vamos a hacer es de izquierda a derecha, empezaríamos con María Cruz, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Creo que todos recordamos muchísimo a Saúl, con mucho cariño, y me parece que marcó la escritura de todos nosotros. Bueno, comienzo con este poema. No sé y pregunto, ¿a dónde van los trenes absorbidos por la tormenta? Porque hay cuchillos ardiendo en las fronteras. ¿De qué están hechos los ríos? ¿Por qué nace la traición en el pecho izquierdo? ¿Por qué sangraban los niños en la calle la madrugada del domingo? ¿Quién abandonó al caballo enfermo? ¿Cómo es el interior de los árboles? ¿Qué puño erigió columnas de polvo? ¿Qué hay en la mirada de los perros? ¿Cómo nació esta membrana que se hizo cicatriz? ¿Qué vientos penetraron en el huevo? ¿Por qué un ojo se infectó hasta quedar cegado? ¿Cuál es el origen de la nieve? ¿Qué susurra el lenguaje de la lluvia? ¿De dónde provienen las imágenes del sueño? ¿Quién toca el delirio de la fiebre? ¿Cómo surgió el tinte azulado de los cuervos? ¿Por qué prodigan perfume las manzanas? ¿Qué origina la belleza de las manos? ¿Por qué la luna sanguínea nos inunda los vientres? ¿A qué sabe la brisa? ¿Por qué siempre hay un llanto sofocado en el viento? ¿Quién calcinó a las palomas vivas? ¿Qué manos tejen la placenta? ¿A dónde van los ojos de los muertos?
Este segundo, la luna. Espumosa o calcárea, húmeda, esmaltada por el fluido de la noche, con porosa luz que penetra las frondas, con un principio de azul, con puntas de ámbar. La luna rueda o navega en el cielo, se incendia en llamaradas de cobre, se congela o en hielos de nácar. Nadie conoce sus espejos de hembra solitaria, nadie descifra sus ciclos de roja manzana en el silencio. Ella nos arrastra, nos imanta la loca sangre de los pechos, nos hace danzar o callarnos en la sombra. Quienes la miran pronuncian monosílabos, buscan un árbol para vaciar con su voz lo invisible de octubre, lo total del alabastro que se desprende en hojas incandescentes. Solo nos queda avanzar con la música de los sonámbulos, frotarnos con la brisa nocturnal, con el polvo que producen las luciérnagas, mientras la luna, imaga, aparece o se escapa en la boscosa incertidumbre de los cielos. Y este último no es suficiente. No es suficiente con rebanarle las orejas al caballo. El caballo da cosas. No basta con apretar el cuello del caballo. El caballo ve. No alcanza con moler a golpes al caballo. El caballo tiene pulmones forjados en la montaña. No es suficiente con incendiar la cola del caballo. El caballo corre. No basta con arrancarle las crines al caballo. El caballo entra en el sueño de una muchacha. Y si uno destruye por completo al caballo, queda el desaforado relincho resonando. Gracias a Poesía Hortensia por la invitación. Recuerdo que estuvimos también el año pasado recordando a Saúl Ibargoyen y pues es muy bonito que sea un esfuerzo sostenido por pues conservar esa memoria. Voy a leer yo le hice una entrevista a propósito de su libro La Musa en Calzones y quiero leer una de las respuestas que dio para recordarlo. La pregunta era, ¿qué te interesa dejar establecido con respecto a la musa? Que además veo que ando por acá. Dijo, lo que quiero establecer es una cuestión de principio que parte de una realidad, no solo de una cultura que viene de miles de años, que sin musa no hay poeta. Y esto no tiene nada que ver con la inspiración. La inspiración no existe, porque la presencia de lo que llamamos musa involucra todo un sistema de representaciones, de reflejo cultural, de pulsiones, de espíritu, de construcciones imaginistas, de hechos que van conformando una experiencia de vida. Es decir, la musa va más allá de la musa y generalmente no se da cuenta. Bueno, voy a leer algunos poemas que a mí misma me remiten a la musa al respecto de esta introducción. Pues, Génesis brutal tecnológico. Hágase tu voluntad, o ciencia, o arácnida red, como Dios omnipresente. Oráculo de la tecnología. Hágase tu voluntad sobre tierra y bajo cielo, que no haya elemento capaz de conmoverte. Cuida de tus lactantes hijas embalsamadas en ópticos platinados hilos. Conténlas en colosal vientre que sea la tierra completa y el suelo tangible y único y el entero universo. Virtualmente, todo es posibilidad. Este es el algoritmo llave. Nebulosa electrónica. Aplica la taxonomía, es la evolución y en algún lado ya fue escrito. Reina araña reencarnada en red. ¿Quién esperaba verte triunfar de nuevo? Hiciste de la luna tu alero señuelo, pero era ella un enorme botón que ostentaba un power en su centro. Pero era Dios, solo un poeta robot que le cantaba. Se llama
Hallazgo. Álgida y enorme despertó la carmesí acorazada, que gemía arropando en el sueño un día de la creación. 20 concubinas su tiempo cantando. De candeleros humanos arrojaban los abiertos abdómenes a modo de mantas para cubrir el rostro de abiertos y vacíos ojos. Yo no pude sin mirarle un muslo. Tal mi espanto fue, pues con ello habríamos de degustarla e invocar una era nueva. Atención, esta es la encontrada rubí reina que durmió por nosotros. Purísima piedra de ojos tumefactos, intensamente cadáver hermoso, enmascarado en plasma y lenguas de infante. Atención, esta es la encontrada, el jade más prehistórico, sagaz y lente, espanto dulce, extraviado, transparente, sagrado, vigilante de un flujo que gotea. Devoradora inmoral de procedencia deliciosa, madre bien sazonada, arácnido sacramento. Invitados al banquete, esta debió ser la primera palabra. La fosa mortuoria de la que Ivana, cripta profanada nunca. Piso de tierra y de sangre ritual, colisión de amurallados planetas, puerta a la dimensión de un sonado eclipse, ventana al reino que no ha de ser visto, de consagradas moscas antiguo panal, rama inadvertida de la nueva ciencia, seda tenaz de concha invisible, insospechada fractura de lo conocido, laberinto inverso y brutal. Así se llamaba la ungida de prohibido nombre, Señora 1 de la araña. Y el tercero se llama Alegoría de los esfínteres. Perdida la inocencia de solo un golpe, digan al viento que me he ido, pues me voy. Soy yo, la niña triste, la caída una noche de abril, mis esfínteres dilatados claman libertad. Se desenrollan y se aprietan, se estremecen en una danza henchida de impactos, a empellones aprenden sobre el exterior, severas contusiones les enseñan de libertad, de apertura y división, de calambres extensivos. Soy yo, la cosa abierta, la que no dice nada sabiéndola llevar. Mis dedos crispados se afilan a gritos. Del todo emanan las partes, distendido el músculo revienta, flor que sangra estrangulada, de pétalos húmeda, penetrada, convulsa en la circunferencia. Perdida la inocencia, desaguada, digan a todos que me he ido, que los esfínteres me llevan redimida y mártir, que me voy. Soy yo la que consuela. Y si mayor es el daño, más profundo es el amor. Ya de forma sostenida, las palpitaciones, ya de forma sostenida, las palpitaciones llegan asombradas y rítmicas, simbran el suelo que veo de frente, las tonalidades y texturas de los muros se agolpan y devoran los sonidos de aquel que violento cree seducirme mientras lee. Buenas noches ya. Qué gusto estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, esperarnos y no desesperarse. Importante. Mariluz, muchas gracias. Creo que, no sé, nos conocemos hace muchos años, pero qué gusto verte siempre. A mí me da mucha emoción recordar a Saúl, porque en muchos sentidos yo creo que a toro pasado, en realidad él fue haciendo este surco un poco del que yo no tenía mucha idea cuando yo empecé a escribir. Él formalmente nunca fue mi maestro en el sentido de que fuera un taller con él, nunca fue así. Nos encontramos en varias clases en la Escuela de Escritores de Sogem, empezando los años 2000, y él nos daba una clase que ni siquiera era totalmente poesía. No tenía ese taller de poesía, porque estaba Hugo Gutiérrez Vega, Amigas, ¿no? Creo que estaban en la poesía, en los Toshiri y todo. Pero bueno, con él había una fluidez en cuanto a la conversación y a la conversación política, que para mí en esa época era muy importante, como lo sigue siendo ahora, pero en esa etapa muy de formación, para mí fue muy relevante. Yo estaba terminando un libro que a la postre se llamó Tiempo de Guernica, y me acuerdo muy bien que nos citábamos para revisar poemas en un café que todavía existe, que se llama Café Moel en Coyoacán.
También en una de esas ocasiones ahí conocí a María Cruz en algunos de Santa Cruz por Saúl Ibargüen. Entonces fue también muy importante. Finalmente, él en algún momento me dijo, le llevo el mecanoscrito y me dice, este es un libro, está terminado. Ve a ver a Carlos López, editor de Pax, y dile que yo recomiendo tu libro y que lo publique. Y eso fue lo que hice, porque yo no tenía idea de lo que se tenía que hacer. O sea, bueno, ya acabé, ya está terminado, sí, ya, vea que te lo publiquen. Entonces, era muy ingenuo en esa época, evidentemente. Y yo hice lo que él me dijo. Fui a ver a Carlos López, editorial Praxis, y le dije, dice Saúl Ibargüen que este libro ya está terminado, que si me lo publicas. Pasó un año después y efectivamente lo publicó, pero en muchos sentidos Saúl inició esto para mí, ¿no? Este surco, esta carrera, y bueno, siempre he sido un eterno agradecido con él, por eso, por todas las conversaciones que tuvimos, nuestras conversaciones a veces sordas, literalmente a veces, y otras totalmente muy abiertas a lo que pensábamos. Y bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño. Voy a leer 2 poemas breves, porque El tiempo de Guernica era un libro de epigramas, y un poema de Saúl. Por cierto, posteriormente yo le escribí un poema a él en una de sus grandes lecturas que nos daba siempre, que se llamaba, bueno, que el poema Gilgamesh, ¿no? Que le encantaba. Y yo hice un poema de esa manera, que se llama Gilgamesh redime Enkidu. Y era un poema que finalmente le dedicaba a Saúl. Y dice así: Gilgamesh redime Enkidu. Yo, el más famoso de los reyes, hombre de sudor y de estirpe, que abrí los pasos de la montaña, que erigí los baluartes de Uruk, morada de Ishtar. Yo, verdugo de Umbaba, que alcancé los confines de la tierra en busca de la vida. Yo, Gilgamesh, amigo de Enkidu, hoy solitario y enfermo, vuelvo al barro. Pido a los dioses que mis pasos merezcan el olvido, que mi nombre sea polvo y dispersión, que la gente de Uruk no llore ni se lamente por mí, que no haya duelo, que no haya luto. Antes bien, que el pueblo esté gozoso, pero que mi amigo, a quien tanto amé, perdure en el mañana de los hombres, bajo estos muros de ladrillo cocido, que ningún rey en el pasado, ni ningún hombre en el futuro igualará. Leeré un poema de este libro, Tiempo de Guernica, porque una de nuestras conversaciones en aquella época pues era la invasión a Irak, los bombardeos a Afganistán, después del 9/11, se acuerdan, en esa época. En muchos sentidos, yo hice un poema que se llama Irak, que era coma, Irak, coma, que era un sentido para decir, bueno, ahora es Irak, antes hubo algo, ahora es Irak, después era otra cosa. Que bueno, evidentemente sí ha pasado. Y se llama así. Y este es uno de los poemas que Saúl leyó en esa época, de su libro. No hace falta explicar con sintaxis los colmillos filosos de la fiera, ni con esta tinta la sangre de la víctima. No hace falta recitar poemas, ni siquiera escribirlos contra el escritorio. Hace falta el silencio en la pluma, en las vísceras, en los versos. Hace falta cerrar los ojos, cerrarnos los unos a los otros los ojos, como a los muertos. Y ahora, para finalizar, veré este poema que siempre me ha gustado mucho de Saúl, en esta antología, ya bastante desgastada, porque la leí muchísimo. Y se llama Dossier Uruguay 1978. Me pides informes, noticias, papeles y sonidos de la patria, y estas mis voces de hoy desde aquí te dicen un silencio invencible que nos llega.
La hierba es siempre verde y nada está vacío. Cuántas incontables ausencias preparan un regreso sin sueño. Cuánta sangre inmedible y nombrada se extiende contra toda nostalgia. Me pides datos, relaciones, historias que se extingan hablando. Declaro y firmo el calce que durante mi permanencia en este sitio no fui torturado y que me alimentaron correctamente. Y entonces, estas mis lenguas son un relato de banderas perdidas, viviendo detrás de la furia y del humo. ¿Quieres, pues, que estas mis voces recuerden que se utilizan grandes perros para dejar a las detenidas? Y las voces te contestan diciendo de lágrimas de bestia contra un vientre reventado. Tú quieres que transmitan que los prisioneros son colgados de los brazos con los pies rozando apenas el suelo, y las voces te dicen de chirridos de rojos huesos estirándose. Tú quieres que denuncien la cabeza del secuestrado sumergida hasta la asfixia en recipientes llenos de orines y excremento. Y las voces te responden con pulmones clavados en un agua de tiniebla. Quieres que describan que los presos son quemados con cigarrillos, la picana eléctrica es un procedimiento cotidiano, y las voces te mencionan pieles y párpados rotos a punta de fuego. Quieres que proclamen que para aislar al cautivo se le coloca una venda muy apretada o una capucha mugrienta, y las voces te dicen que hay ojos transformados en memorias ciegas. Tú quieres que comuniquen la frecuente violación de mujeres delante de sus familiares, y estas mis voces de ahora te aseguran que hay piernas derrotadas por el asco y la pena. Pero aquí no existe el solo llanto, solo le crece un diferente esqueleto a la tristeza. Es nada más que el poco barro entregado por todo nuestro cuerpo cada día, porque aquí estamos, durmiendo a gritos, metiendo las uñas en confusas geografías, midiendo el tiempo con besos y con dientes. Me pides cartas, estatutos, programas, me exiges esperanzas, fotos, documentos, me pides más de lo que pides. Y estas mis voces de mañana te dicen que volveremos a tocarnos bajo aquella verde sombra iluminada por buenas tardes. Agradezco la invitación que me hicieron. Yo no tuve la oportunidad de conocer al maestro, pero qué bello, qué hermoso es convocarlo, recordarlo y homenajearlo con poesía y ver aquí reunidos a los que perseveran sobre el mundo. Voy a leerles de dos libros recién salidos. Y pues vamos a dedicarla en lectura para el poeta. Permítanme. Aquí ya me veo. Ahora sí. Yo era esbelto como la sonrisa de una niña chimuela que tiene hambre y la panza llena de parásitos, pero es feliz. Leve como la lluvia, que no es lluvia, ni tampoco viento, pero moja. En el aljibe de mis innúmeros regocijos estaba el de comer, ir de un lugar a otro, aunque el sol estuviera entrado en carne. No había distancia que fuera lejos, ni lejos que por pie no llegara. Tenía la sonrisa de los enjambres en épocas de semillas. Duros como el caparazón de los escarabajos eran mis pectorales. El fuelle de un toro de lidia impulsaba mi corazón por el día. Las palabras dolor, enfermedad, angustia, preocupación, eran pájaros que volaban lejos y no hacían nido. El ímpetu de las olas del mar en la borrasca era el mío. Del fin contra la marea mis ojos remontaban las horas del desvelo. Corría como una ceiba hacia el cielo en tiempos de lluvia. Mis brazos también eran lluvia y abrazaban con eco de trueno y relámpago. No tenía el musgo necesario para odiar a mis semejantes en el alma. En cambio, sí, un hijo que solo se dormía oliendo en mis axilas el sexo de la muerte.
una mujer con la claridad suficiente en los ojos para hacer verano. Mis días metafísicos y exuberantes transcurrían hasta el invierno. No había primavera que la libélula de mi destino no abarcara con su vuelo, ni cornisa, ni hoyo, ni puerta. En las hojas arrastrara el pulso de lo vivo por mis venas. Amaba con polisemia y las hormigas me hermanaban con la naturaleza. Conversaba con las piedras de igual a igual en una mineral lengua. Era entendida en geologías y mis interlocutoras en humanas flaquezas. Escuchaba al río como un viejo sabio que siempre tiene algo que contar. Yo tenía la edad de los presagios y la imaginación de los peces de río. ¿Cuál peso en la espalda? Todo era besania y descubrimiento. Un vendaval, la habilidad de mis pies y manos, alta su plusvalía. ¿Qué altura? ¿Cuál imprevisto, zanja o cólera que no sorteara? Sofocado por la edad y el peso, en el último peldaño de la escalera, soso y lento globo de Cantoya, inflado por la combustión del alcohol. Me recuerdo, yo era un chupamirto, flexible y rápido para librar la vida. De este mismo libro, sí, yo era un hombre que mascaba vidrio y no engordaba. Mi digestión era tan hermosa como un caballo de cuadra pintado al óleo, y volvía al arroz con carne de cerdo frita, como quien vuelve a un templo cada día. Lo confieso, antes de despacharme una carpa al mojo de ajo, un plato de judías con camarones ya reposaba en mi panza. El queso de cincho oreado con frijoles de la olla era mi letanía diaria por la noche. Pan con café en la mañana, pan con café al mediodía, pan con café antes de cenar. Y entre guiso y gula me despachaba un mango, un coco de media carne, un plátano maconcho, una nieve con telera. Aquello era apetito, hambre saciada en las raspaduras de las sartenes. ¿Cuál indigestión? ¿Cuál reflujo en el fermento de la noche? Ciclopeo y elástico era mi estómago, flexibles y vitrapos mis pies en la carrera. Mis brazos, dos iguanas trepando los árboles, frescos y prolijos eran los movimientos de mi cuerpo. En mi imaginación no había caracoles y las coles en las enchiladas con queso con pipa eran una referencia a la glotonería que me embargaba. Yo comía carbones encendidos y salsa martajada con cocoque y no engordaba. Langosta estragada ante el festín de lo verde, apenas mordía una hoja, ya saltaba a la otra con el cuchillo de la apetencia. Yo fui, yo era, yo estuve robusto y corrioso como una rama de guayabo. Mis antebrazos tenían circunferencia y tono. La perfección de mis cuadriles me llevaban al carajo de ida y vuelta y sin cansancio. De ellos era el asombro y el arre celoso de los mirantes. Yo era hermoso como los caballos de cuadra pintados al óleo. Y bueno, las consecuencias de todo eso las resuelvo en este poema. La glotonería y esa belleza pues se va perdiendo con la edad. Ni idea de mi ojo rojo. Este es del libro Trino de Grosellas Verdes en el Alba. Ni idea de mi ojo rojo, del aeroplano del alba que se estrelló en su llena, de esos petirrojos en sangre al abrir el párpado, que repujan el trino a picotazos en lo blanco. Ayer, diáfano y entero, se cerró complacido de la vida. Todavía recuerda, el bozarrón del cielo encuriaba la tarde, el frío metía su nariz y husmeaba en todo lado con su lámpara minera. Aún se le aviene a la memoria imágenes irisadas de luz, el azúcar del destello escurriendo por las simetrías. Evoca desde el púrpura, la tarde era un ladrido estridentista por donde las calles en bandada huían del sopor y los autos se detenían en los semáforos a pensar trivialidades bucólicas. Era de los camellones el presentimiento de la lluvia y de los árboles el escalofrío de los pájaros ausentes del nido. Opípara fue mi noche, la profecía de un buen descanso se metía por la esclerótica,
Un cansancio sin presentimientos acomodaba en mis músculos augurios de forma arbitraria. Antes de ponerme a dormir, perseguí con denuedo a una hipodérmica voladora, la aplasté contra los vidrios de la ventana. No me gusta dormir con el oído atisbado. Cuál mal aire se metió en la noche por la córnea de mi ojo izquierdo. Qué rémora de la oscuridad se pegó al iris y puso sus huevos en el lagrimal. No sentía el coruco del sueño fosilizarse detrás del párpado, ni el triciclo vascular que enterró su manubrio en la vena. En el panorama de mi respiro había ronquidos, pero no pesadillas. Congojas se quedaron sin cincel al apagar la luz eléctrica. Me sumí en el caldo bioquímico de la noche, cierto, sin apostillas en el pensamiento a las que les creciera un derrame, pero amanecí con el ojo coagulado, con un miedo arterial y glicérico, resonando su marimba en mi cuerpo. Ayer mis pupilas tenían el claror de los eufemismos. Hoy la sugestión clava las tablas de su casa en mi mollera. La sentencia de la aneurisma despeña su río. El pronóstico reservado de los medicamentos por si un infarto. La voz de mi mujer mutilando la tranquilidad del amanecer. Tu ojo está menstruando. Gracias. Pues, buenas noches. Hay un bebé en casa que me complicó la vida. Tiene apenas 2 semanas, así que les cuento. Hoy estamos reunidos para homenajear al maestro y bueno, lo vamos a recordar siempre hasta que la vida nos alcance. Voy a iniciar con lectura de poemas del maestro Saúl y de cubanos. 5. En los cerros levantados por la luz hay un aire de sangre fermentada. Todos los olores vienen con la noche, todas las plumas duramente apartadas de su gallina negra, todos los troncos de gelatinoso fuego, todos los ronquidos, los eructos del cuerpo crucificado, todas las faldas alzándose, los volanderos pies, las botellas vencidas, el cántico que empieza en el final de cada uno de todos los caminos. Y recuerdo que el maestro, como buen uruguayo, como buen sudamericano, el fútbol fue parte de su vida, sobre todo de su vida moza. Fútbol. Contempla los estadios, sus colores, las banderas calientes que corren sobre el pasto, la luz de esa pelota de órbitas violentas, los gritos desgajándose, los humos del sudor, las redes esperando demoradas cacerías, las señales rojas y amarillas del peligro, las tripas trizadas de fatiga, la alegría y el miedo liberados, las piernas derrumbándose, los arcos blancos. Quédate contigo, solo y de pie. Contempla los papeles vaciándose y el silencio en las espaldas del sol. De este libro, Dispersiones, del maestro Saúl. Y el tercero, a manera de homenaje en esta antología, la antología que se publicó en 2022, A tu memoria, Saúl Portuñol. Un hombre espolvazón que cegó los ojos de algunas gentes, perfecto estandarte que señala el sitio de la guerra, desmenuzador de versos, colector de musas con pellejos jugosos y tetas de fruta carnuda, meu amigo, poeta, maestro, ensangrentados vientos del sur trajeron tu voz, con la delgadez de tu cuerpo, claro y sonoro fue tu grito de perro, no soy doctor, ni tengo auto, viajo en el metro.
Ahora tuitos recuerdan tu nombre, Saúl Ibargoyen. Ahora alguien fala, te recuerda y te nombra. Tu veniste ven a escuchar tus historias, y ahora que venís, ¿qué pensás pasar por aquí? Escarbarás los versos, me dirás que ya puedes dormir, que los gritos y el miedo no te quitan el sueño. Preguntarás, voces, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están los juntaversos? Los amigos, los alumnos, las musas, las mozas y niñas te seguimos extrañando. Meus saudades nauchanpe. Nosotros, los de entonces y ahora, viviremos y moriremos en verso. Descansa, reposa, escriba, se apagó tu nombre, pero hacen fiesta los peces del mar en Montevideo y nacen flores en los jardines de Coyoacán. Muchas gracias. Perdón, no nos ponemos de acuerdo. Bien, pues no sé si alguien del público quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, pues está abierto el espacio. Y pues levanten la mano si alguien quiere comentar algo. A ver, Doc. ¿Puedo leer el doc? Muchas gracias a todos por esta. Bueno, básicamente mi pregunta es a una de las preguntas. Y lo que mencionó de la entrevista está publicado. Está en el Milenio, en el periódico Milenio. ¿Lo pueden conseguir? Está en línea, de hecho. Ah, ok. A ver, ahorita les digo. En la página de Milenio, nada más le ponen Milenio o entrevistas a Saúl Ibargoyen. Okay. Más o menos, pues serán un par de páginas la entrevista, pero la verdad es que, bueno, él fue mi maestro algún tiempo y fueron extractos de una charla bastante amplia y como que pues me aboqué a la carnita más dulce en esta entrevista. Entonces, pues yo creo que era mucho el sentir de él como maestro, pero también como escritor. Entonces, sí, Milenio entrevista a Saúl Ibargoyen, pues al respecto de eso, si le pones musa en calzones o algo así, ahí te sale la entrevista, está en línea totalmente. Muy bien, muchas gracias. 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 ¿Alguien más? Bueno, más que nada, felicito. Y yo a Saúl lo conocí como amiga, pero soy amiga realmente de la musa y me está haciendo un agradecimiento total, ¿no? Porque sí, lo he leído, obviamente, y tuve el honor de haber escuchado, realmente escuchar y hablar con Saúl era como estar muy atento a lo que él decía, porque era su voz tan bajita, tan fuera de lo común, que realmente era estar muy atento a lo que él decía, ¿no? Cada palabra que comentaba, ¿no? O sea, que te dejaba una huella, siempre, cualquier momento, cualquier presencia de él, era como una presencia muy fuerte, no se hablaba de Garín, de sus lentes, pero realmente la personalidad era bastante poderosa, ¿no? Entonces, bueno, agradezco muchísimo estar aquí y haberlos escuchado a todos, su invitación también, pues felicidades a todos. Y qué bueno que Saúl se siga recordando y le agradecemos. Gracias. ¿Qué más? Muchas felicidades. Pues, muchísimas gracias. Ya que no hay ningún comentario, pregunta, queremos agradecerles a nombre del taller de poesía Saúl Ibargoyen. Aquí estamos varios miembros presentes. Le hemos organizado este recital con mucho cariño. Invitamos también a otros poetas que sabemos que fueron sus alumnos, pero también que lo admiran, que han leído su trabajo. Y bueno, pues Saúl siempre nos dijo que había que vivir y morir en verso a los poetas.
Ese era un consejo que siempre nos daba y es algo que hemos querido mantener y la hicimos parte de como nuestro eslogan, nuestra frase oficial, vivir y morir en verso. Y les agradecemos muchísimo su presencia y también, por supuesto, agradecemos a los poetas que aceptaron venir a compartir con nosotros este recital para recordar a nuestro querido maestro Saúl Ibargüen y, por supuesto, a Mariluz por todo el apoyo que nos ha dado, porque ella es el enlace, ella nos trae libros, ¿no? Que a veces no tenemos, pero que por ahí ella trae, y eso es bastante grato. Por cierto, aquí en esta mesita hay varios ejemplares de tanto novela, ensayo, poemas de Saúl. Si alguien quiere acercarse, están a la venta y bueno, pues aprovechen porque ya son bien difíciles de conseguir. Muchísimas gracias a todos y pues pido un aplauso fuerte para Agradecemos a la librería Bonilla, Manuel, por la gestión, muchas gracias. Y bueno, nada más una petición a todos los poetas, acérquense, nos vamos a tomar una foto grupal y muchas gracias.